El sonido de mi cuerpo golpeando el suelo de parqué en la cena de Nochebuena no fue la peor parte. Fue el silencio sepulcral que siguió. 23 miembros de mi familia y ni una sola persona me ayudó a levantarme. Ni siquiera mi madre. Soy Elena García, tengo 29 años y hasta esa noche de diciembre creía saber lo que significaba tocar fondo. Resulta que tocar fondo tiene un sótano y huele a la colonia barata de mi padrastro mezclada con agujas de pino y traición. Antes de continuar, por favor dadle al botón de me gusta y dejad un comentario diciéndome desde qué ciudad de España o del mundo me veis y qué hora es allí. Gracias. Ahora, dejadme llevaros de vuelta a la Nochebuena en la reunión anual de los García Morales. Ya sabéis, el tipo de cena con jerseys navideños a juego que nadie quiere ponerse, suficiente comida para alimentar a un regimiento y dramas familiares hirviendo justo debajo de la superficie, como una salsa mal ligada. Luis había sido mi padrastro durante 10 años, pero esa noche estaba insoportable. Había estado bebiendo su vino Gran Reserva desde el mediodía, que yo sabía que era solo vino de Tetrabric del supermercado, vertido en un decantador de cristal de Bohemia. Se pasó toda la tarde soltando comentarios sobre cómo yo estaba ocupando un lugar privilegiado en la mesa, y sobre cómo algunas personas se ganan su sitio y otras simplemente lo heredan. Mi prima Lucía no dejaba de mirarme con cara de ¿qué le pasa a este tío esta noche? Entonces, exactamente a las 21:47, lo recuerdo porque estaba mirando el reloj de péndulo del abuelo para evitar el contacto visual, todo cambió. La puerta se abrió de golpe, con ese aire dramático que solo Carla podía manejar. Mi hermanastra llegaba 2 horas tarde. Bolsas de tiendas de lujo de la calle Serrano en la mano, a pesar de haberse declarado insolvente el mes pasado. La cara de Luis se iluminó como si fuera la aparición de la Virgen. Lo que sucedió a continuación todavía se reproduce a cámara lenta en mi mente. Luis se levantó, caminó hacia donde yo estaba sentada, el mismo sitio que había ocupado durante 29 años, la silla que mi difunto padre solía llamar el trono de Elena, y anunció a todos que su verdadera hija necesitaba un lugar adecuado en la mesa. Cuando no me moví lo suficientemente rápido, agarró mi silla, conmigo todavía en ella, y tiró con fuerza. Traté de levantarme, me enredé en el mantel y caí pesadamente. Mi cadera golpeó contra la madera dura, mi vestido se rasgó y la salsera con la reducción de vino tinto salió volando. Pero lo peor, el silencio. 23 personas, incluida mi propia madre, simplemente se quedaron allí sentadas, como si estuvieran viendo una obra de teatro. Mi abuela soltó un pequeño grito ahogado, del tipo que suele reservar para cuando alguien usa el tenedor equivocado. El tío Manolo, bendito sea con su alma de cuñado, tenía su móvil fuera y estaba grabando todo, probablemente pensando que sería gracioso para su estado de WhatsApp. La cara de mi madre tenía esa expresión congelada que había perfeccionado a lo largo de los años, la que decía que no veía nada, no oía nada y no diría nada. Mientras me levantaba, con la salsa manchando el mantón antiguo de mi abuela, escuché a Luis murmurar algo sobre que debería estar agradecida de haber sido invitada. Fue entonces cuando lo noté. Su teléfono de empresa desbloqueado y boca arriba en la encimera de la cocina. En mi mundo de auditoría y cumplimiento normativo, a eso lo llamamos una oportunidad. Me fui esa noche con mi dignidad hecha pedazos, pero con algo más intacto. El viejo portátil de mi padre escondido en mi coche y fotos de cada mensaje en el teléfono de Luis. Él pensó que había humillado a una nadie.
Estaba a punto de aprender que a veces la nadie lo sabe todo. Para entender por qué ese empujón significó todo, necesitáis saber cómo fueron los 10 años anteriores. Luis Morales entró en nuestras vidas como un caballero de brillante armadura, si la armadura viniera de las rebajas de grandes almacenes y el caballero condujera un BMW de renting que no podía pagar. Mi madre había enviudado hacía 2 años cuando Luis apareció en el grupo de apoyo al duelo de nuestra parroquia. Mirando atrás, que él estuviera allí fue como un lobo asistiendo a una terapia de grupo para ovejas. Se fijó en mi madre más rápido de lo que Carla funde las tarjetas de crédito. El favoritismo comenzó poco a poco. Carla consiguió un coche por su 18 cumpleaños, un Fiat 500 nuevo. Cuando yo cumplí 18, Luis me regaló un abono transporte y un sermón sobre la autosuficiencia. De hecho, me reí en ese momento, pensando que estaba forjando mi carácter. La broma fue para mí. La universidad fue donde las cosas se pusieron interesantes. Mi padre había establecido fondos educativos para mí antes de morir. Había visto los extractos cuando era más joven, pero cuando fui a acceder a ellos, misteriosamente se habían agotado. Volatilidad del mercado, explicó Luis, mientras de alguna manera encontraba 60.000 euros para la carrera de arte de Carla en una universidad privada. Ella lo dejó en 3er año para convertirse en influencer. Su Instagram tiene 247 seguidores, la mitad de ellos bots comprados. Mi madre también se transformó durante esos años. Pasó de ser la mujer que organizaba galas benéficas y exigía respeto a ser el eco personal de Luis. Lo que Luis crea que es mejor se convirtió en su frase muletilla, como si fuera una muñeca de cuerda programada con 5 respuestas. La verdadera puñalada, la empresa familiar que mi padre construyó desde la nada, una pequeña pero rentable compañía de logística, estaba ahora bajo el control de Luis. Había convencido a mi madre de nombrarlo CEO mientras ella todavía estaba de luto. Lo vi pavonearse por la oficina de mi padre usando sus palos de golf, sentándose en su silla como si se hubiera ganado algo de eso. Pero esto es lo que Luis no sabía. Yo había estado observando más de lo que él creía. 3 años después de su matrimonio, encontré discrepancias en los libros de la empresa durante una cena familiar donde se dejó el portátil abierto. 5 años después, noté transferencias de propiedades que no tenían sentido. 7 años después, empecé a guardar copias de todo. El día de Todos los Santos del año pasado, mi abuela me llevó aparte a la cocina. Me puso algo en la mano. Un pendrive USB. ¿El viejo portátil de tu padre?, susurró. El del garaje. Que Luis no sepa que lo tienes. Hay cosas ahí. Cosas que debería haberte dicho antes de morir. Luego volvió a vigilar el caldo como si no acabara de entregarme una bomba potencial. Luis se volvió más audaz a medida que Carla fracasaba en trabajo tras trabajo. Primero iba a ser diseñadora de moda, luego organizadora de eventos, luego coach de vida, lo cual era irónico considerando que no podía manejar su propia vida. Cada fracaso costaba miles de euros. ¿Y adivinad de dónde venía ese dinero? De la empresa que construyó mi padre. El patrón era tan claro que podías poner tu reloj en hora con él. Carla fracasaba, Luis despotricaba sobre los millennials desagradecidos y luego de alguna manera encontraba dinero para financiar su siguiente desastre. Mientras tanto, yo trabajaba 60 horas semanales en cumplimiento normativo corporativo, estudiaba por las noches para mis oposiciones la auditoría y aún escuchaba cómo Carla era el futuro de la familia. La noche de Navidad me senté en mi piso con hielo en la cadera y fuego en el corazón. El cava que había traído para el brindis familiar estaba sin abrir en mi encimera. Resulta que la humillación marida mejor con café y rabia. Saqué el viejo portátil de mi padre, el que había escondido en mi armario durante 1 año,
demasiado asustada para abrirlo, demasiado asustada de lo que podría encontrar o no. El USB que me dio mi abuela pesaba en mi mano. Esta noche parecía el momento adecuado para mirar finalmente. La contraseña era mi cumpleaños. Mi padre era brillante, pero terrible con las contraseñas. Lo que se cargó hizo que me temblaran las manos. Archivos de correo electrónico que se remontaban a 15 años. Carpetas etiquetadas como seguros, testamento para Elena. Y una que hizo que se me cayera el alma a los pies. Si algo sucede. El primer descubrimiento golpeó como agua helada. El testamento de mi padre, el verdadero, tenía protecciones específicas que nunca había visto. La empresa familiar debía mantenerse en fideicomiso hasta que yo cumpliera 30 años, con distribuciones obligatorias a partir de los 25. La casa nunca debía ponerse a nombre de Luis. Había salvaguardas, provisiones, cláusulas que protegían todo. Entonces, ¿dónde estuvo este testamento durante la sucesión? Agarré las fotos del teléfono de Luis de antes. Gracias a Dios por su narcisismo, que requirió una sesión de fotos de 15 minutos con el jamón. Sus mensajes de texto contaban una historia mejor que cualquier drama de Netflix. Carla debía dinero a gente con nombres como el Tony y Michael el de Marbella. Los números hicieron que me lloraran los ojos. 200.000 euros, tal vez más. Luis había estado haciendo malabarismos con los acreedores como un acto de circo. Entonces, encontré la beta madre. Mensajes entre Luis y alguien llamado Carlos sobre la reestructuración de los activos de la empresa, moviendo inventario a paraísos fiscales, creando empresa fantasma, usando el negocio familiar como aval para préstamos que financiaban el estilo de vida de Carla. En mi línea de trabajo, tenemos una palabra para esto: fraude. Mi teléfono vibró. El grupo de WhatsApp de la familia estaba volviéndose loco. El video del tío Manolo de mi caída se había publicado con emojis de risa y llanto, pero las respuestas no eran lo que él esperaba. Mi prima Lucía escribió: «Manolo, ¿qué demonios te pasa?». La tía Marta añadió: «Esto es repugnante». Mi teléfono sonó. Era Lucía. Me dijo algo que hizo que todo encajara. Había estado haciendo prácticas en un bufete que manejaba ejecuciones hipotecarias y había visto la casa de nuestra madre en una lista preliminar. Luis había sacado 3 hipotecas sin decírselo a nadie. La casa que mi padre construyó con sus propias manos estaba a punto de perderse para pagar la boutique fallida de Carla, su food truck fallido, su todo fallido. Abrí mi portátil y empecé a escribir. Cada correo electrónico estaba programado para enviarse a las 3 de la mañana. A los socios comerciales de Luis, al buzón de denuncias de Hacienda, a la Fiscalía, a los acreedores de Carla con los estados financieros reales de Luis adjuntos y a mi madre con el testamento verdadero. Cada correo era perfecto, profesional y devastador. 10 años de formación en auditoría estaban a punto de dar sus frutos de formas que mi empresa nunca imaginó. Incluía el video del tío Manolo en varios de ellos, que vieran exactamente quién era realmente Luis Morales. Me desperté a las 5:58 de la mañana de Navidad, 2 minutos antes de mi alarma. Hice café, me senté en el viejo sillón de lectura de mi padre y esperé. Exactamente a las 6:23 de la mañana, el mundo de Luis comenzó a explotar. La primera llamada vino de Carlos, su socio. Podía escuchar el teléfono de Luis sonando desde mi apartamento. Él vivía 3 pisos más arriba, en el mismo edificio. Otra cosa que había manipulado a mi madre para que pagara. Luego otro timbre, luego otro. A las 6:45 de la mañana, las llamadas eran continuas. Abrí el WhatsApp familiar para ver el espectáculo. Luis había escrito: «Elena, ¿qué has hecho?», en mayúsculas, a las 6:31 am.
A las 6:32 am intentó borrarlo, pero 17 personas ya habían hecho captura de pantalla. Al tío Manolo, de repente, ya no le hacía gracia nada. Su vídeo de alguna manera había llegado a TikTok durante la noche y tenía 50.000 visitas. Una pequeña pausa aquí, amigos. Si estáis disfrutando de este especial navideño de Karma, por favor dadle al botón de suscribirse y dejadme un comentario. Contadme vuestra peor historia de cena familiar. Vuestro apoyo me ayuda a compartir estas historias y, honestamente, significa más de lo que sabéis. Volviendo al caos. Los socios de Luis fueron las primeras fichas de dominó. Carlos, Federico, Ricardo, Andrés, Ulises y Diego. Juro que no me invento esos nombres, aunque el acrónimo que forman deletrea CFRAUD. Cada uno recibió documentación detallada de la contabilidad creativa de Luis. La denuncia a Hacienda incluía 5 años de discrepancias documentadas con un lazo encima. Los acreedores de Carla obtuvieron el verdadero tesoro, los activos reales de Luis, sus cuentas ocultas y la prueba de que había estado mintiendo sobre sus finanzas mientras su hija se saltaba pago tras pago. Resulta que a el Tony no le gusta que le tomen por tonto. El correo de mi madre fue diferente. Incluía el testamento original, el verdadero, más la documentación de cada transferencia de propiedad, cada retirada de fondos, cada cosa que Luis había robado mientras ella guardaba luto. Lo terminé con una pregunta simple. ¿Lo sabías o elegiste no saberlo? A las 7 de la mañana, Luis estaba en mi puerta, no golpeando ni exigiendo, sino gimoteando. A través de la mirilla podía verlo en su pijama de Navidad, un teléfono en cada mano, ambos sonando sin parar. Parecía haber envejecido 10 años en 30 minutos. Entonces la voz de Carla resonó por el pasillo. Estaba gritando porque sus tarjetas de crédito habían sido rechazadas en el Starbucks. En la mañana de Navidad había ido a por un café de 5 euros. Su sentido del derecho propio era casi impresionante. Estaba exigiendo que Luis lo arreglara inmediatamente, amenazando con contarle a todos sobre su negocio paralelo si no lo hacía. Ni siquiera yo sabía sobre un negocio paralelo. Esto se estaba poniendo mejor de lo esperado. Mi madre llegó a las 7:30 de la mañana, todavía en camisón, con un abrigo echado por encima. La mirada en su rostro no era de ira ni de tristeza. Era de despertar, como si hubiera estado sonámbula durante una década y finalmente hubiera abierto los ojos. El teléfono de Luis mostraba 47 llamadas perdidas a las 8 de la mañana. Lo sé porque seguía gritando el número como si significara algo. Abogados, acreedores, socios, investigadores, incluso la escuela de arte de Carla llamando por solicitudes de préstamos fraudulentas. Cada timbre era un clavo en el ataúd que él mismo había construido. El chat familiar había evolucionado de la confusión al comentario deportivo. Mi prima Lucía publicó: "El karma está haciendo horas extra esta Navidad". La abuela simplemente escribió: "Por fin". Mi madre no había dicho una palabra online, pero había estado leyendo cada mensaje, viendo cada prueba que yo había compartido. A las 9 de la mañana, 3 furgonetas de noticias estaban fuera de nuestro edificio. Resulta que el video del tío Manolo no solo se había vuelto viral en TikTok. Alguien lo había etiquetado como padrastro malvado expuesto, y era tendencia. Luis empujándome en la cena se reproducía en bucle en todas las redes sociales. Cada vez que se compartía, añadía otra grieta a su reputación. 3 días después de Navidad, justo cuando pensaba que Luis estaba acabado, sacó lo que yo llamo el paso de la víctima inversa. Un movimiento tan audaz que casi lo admiré. Casi. Estaba sentada en mi apartamento, revisando la creciente pila de documentos legales, cuando sonó el timbre a las 7 de la mañana.
No era el golpe desesperado de Luis esta vez. Esto era profesional. El hombre en mi puerta parecía un abogado de película. Pelo plateado, traje caro y una sonrisa que probablemente costaba más que mi coche. Su nombre era Ricardo Esteves y me entregó unos papeles con el tipo de floritura reservada para magos sacando conejos de sombreros. Excepto que este conejo tenía dientes. Luis me demandaba por 2 millones de euros por espionaje corporativo, difamación y revelación de secretos. Eso último me hizo reír a carcajadas, lo cual probablemente no era la reacción que Ricardo esperaba. Resulta que Luis había pedido un favor a su compañero de golf. Ya sabéis, el que siempre hacía trampas en el hoyo 9. Ricardo Esteves no era un abogado cualquiera. Era el tipo que había conseguido que 3 banqueros corruptos salieran libres por tecnicismos. Sus honorarios costaban más de lo que tenía Luis, pero aparentemente trabajaba a comisión, apostando por un gran pago. El contraataque fue realmente inteligente. Luis alegó que yo había usado mi posición en compliance para robar secretos comerciales, que había violado acuerdos de confidencialidad y que mi persecución maliciosa le había costado millones en negocios perdidos. Incluso había encontrado a 2 antiguos compañeros de trabajo míos, Santi y Marcos, ambos despedidos por fraude de gastos, que estaban dispuestos a jurar que yo había alardeado de querer destruir a mi padrastro. Pero el verdadero shock llegó al mediodía. Carla apareció en mi puerta con un equipo de cámara, no medios de noticias. Había contratado a un documentalista, un tipo llamado Borja, con un canal de YouTube, para filmar su historia de ser victimizada por una hermanastra celosa. Se paró en mi pasillo llorando falsamente sobre cómo yo siempre había resentido su éxito, cómo había fabricado pruebas, cómo yo era la verdadera villana. La narrativa se estaba extendiendo. Luis había contratado una agencia de relaciones públicas. Bueno, en realidad era solo un tipo llamado David, que dirigía un servicio de gestión de reputación desde el sótano de su madre. Pero era sorprendentemente efectivo. El hashtag falsamente acusados comenzó a hacer tendencia. Habían editado el video del tío Manolo para que pareciera que yo me había tirado sola. Internet, resulta, ama una teoría de la conspiración. Para el 4.º día, recibía amenazas de muerte de desconocidos que habían decidido que yo era una hijastra malvada tratando de destruir a un hombre de familia trabajador. Mi empresa me puso en suspensión administrativa pendiente de investigación. Mi vecina comenzó un rumor de que yo era mentalmente inestable. Incluso algunos miembros de la familia empezaron a cuestionar. Tal vez Luis tenía razón. Tal vez había ido demasiado lejos. El peor momento llegó cuando mi madre llamó, la duda arrastrándose en su voz. «Elena», dijo en voz baja, «el abogado de Luis me mostró documentos. Parecen reales. ¿Tú plantaste pruebas?» El hecho de que pudiera siquiera hacer esa pregunta después de todo, se sintió como ser empujada de nuevo. Luis salió en la televisión local, en ese tipo de programa matinal que suele cubrir perros perdidos y fiestas de pueblo. Llevaba su mejor traje y lo que yo llamo su expresión de ciervo herido. Habló sobre criarme como a su propia hija, sobre el dolor de ser traicionado, sobre querer simplemente que nuestra familia volviera a estar unida. La presentadora, que claramente nunca había verificado un dato en su vida, asentía con simpatía. Mientras tanto, Ricardo Esteves era bueno, muy bueno. Había encontrado un tecnicismo en cómo accedía al teléfono de Luis. Aparentemente, mirar un teléfono desbloqueado podía considerarse acceso no autorizado a dispositivos electrónicos. Había convertido mi documentación en evidencia de una venganza obsesiva. Incluso había sugerido que yo había manipulado a mi anciana abuela para participar en mi plan. La vista estaba fijada para el 30 de diciembre. El juez, don Haroldo Fernández, era conocido por favorecer giros dramáticos. El equipo de Luis tenía impulso,
simpatía mediática y una narrativa que comenzaba a cuajar. Esa noche me senté con el portátil de mi padre, preguntándome si había jugado mis cartas demasiado pronto, si Luis estaba a punto de volcar la mesa entera. El 29 de diciembre, el día antes de la vista, todo cambió de nuevo. Pero esta vez, la contranarrativa cuidadosamente construida por Luis se derrumbó como un castillo de naipes en un huracán. Empezó con David, el experto en gestión de reputación. Resulta que dirigir una campaña de relaciones públicas desde el sótano de tu madre tiene limitaciones, específicamente tu madre. La madre de David, Bárbara, reconoció a Luis de su club de lectura, no de su club actual, sino el de hace 15 años en Valencia, donde Luis se había hecho llamar Francisco Morales Walsh y había estafado a 6 viudas sus ahorros antes de desaparecer. Bárbara no solo llamó a la policía, llamó a toda su red de clubes de lectura en 3 provincias. Para el mediodía, 14 mujeres diferentes habían dado un paso al frente con historias sobre Luis. Diferentes nombres, misma estafa. La persona de hombre de familia herido se evaporó más rápido que la carrera de modelo de Carla. Luego Santi y Marcos, mis antiguos compañeros que habían aceptado testificar contra mí, tuvieron un ataque repentino de conciencia, provocado por la UDEF apareciendo en sus puertas. Resulta que mentir en una investigación federal es ilegal, incluso si un abogado elegante te pide que lo hagas. Se dieron la vuelta más rápido que una tortilla de patatas, admitiendo que Luis les había pagado 5.000 euros a cada uno para mentir. Pero la verdadera bomba vino de una fuente inesperada, la pasante de Ricardo Esteves, una mujer tranquila llamada Dorotea, que había estado tomando notas en cada reunión. Había estado grabando todo legalmente. Luis, siendo arrogante, había sido extremadamente sincero sobre la fabricación de pruebas, el soborno de testigos y sus planes de huir a Costa Rica una vez obtuviera el dinero del acuerdo. Dorotea no solo renunció, marchó a la oficina del fiscal con 6 horas de grabaciones, transcripciones codificadas por colores y lo que ella llamaba su carpeta de conciencia. Cada truco sucio que Ricardo y Luis habían planeado. Resulta que la hija de Dorotea también había sido estafada por un padrastro. Había estado esperando exactamente este momento. El documentalista Borja, que había estado siguiendo a Carla, accidentalmente se convirtió en el héroe que no sabíamos que necesitábamos. Había estado transmitiendo en vivo gran parte de su metraje, pensando que crearía expectación. Lo que realmente hizo fue capturar a Carla, admitiendo ante la cámara que sabía que su padre era culpable. Pero, ¿a quién le importa? Necesitamos el dinero. También mencionó el negocio paralelo de nuevo. Aparentemente, Luis había estado vendiendo artículos de lujo falsos online, usando el almacén de la empresa para almacenarlos. Al anochecer, Luis estaba en mi puerta otra vez, no con abogados ni cámaras, sino solo, desesperado y de alguna manera aún más patético que antes. De hecho, intentó jugar la carta de la familia. Podemos resolver esto entre nosotros, somos familia. Grabé toda la conversación en mi móvil, incluyendo la parte donde me ofreció 50.000 euros para dejarlo todo, luego 100.000, luego finalmente, lo que quieras, solo di tu precio. Mi madre llegó mientras Luis seguía suplicando. Había pasado el día con la abuela revisando fotos viejas, documentos antiguos y aparentemente grabaciones antiguas. Resulta que mi padre había sospechado que Luis era un estafador antes de morir. Había contratado a un detective privado, reunido pruebas, pero el cáncer se lo llevó antes de que pudiera actuar. Mamá lo había encontrado todo en una caja de seguridad que había olvidado. El duelo hace cosas extrañas a la memoria. La cara de Luis cuando mamá reprodujo la grabación de él presumiendo ante alguien sobre haber conseguido el premio gordo de la viuda afligida, casi valió la pena todo. Casi.
Esa noche, después de que Luis se escabullera y mamá se fuera a casa a procesarlo todo, me senté sola con el portátil de mi padre. Había una carpeta que había estado evitando, etiquetada simplemente para mi hija, abrir cuando estés lista. Finalmente me sentí lista. El primer archivo era un video. Y padre, delgado por la quimioterapia, pero con los ojos aún brillantes, sentado en su despacho. La fecha mostraba que fue tomado 3 semanas antes de morir. Su voz era más débil de lo que recordaba, pero sus palabras eran de acero. Elena, si estás viendo esto, significa que Luis Morales ha mostrado sus verdaderos colores. Siento no haber podido protegerte yo mismo, pero te he dejado las herramientas para protegerte tú misma. Sostuvo una carpeta. Todo lo que hay aquí está respaldado en 3 lugares: el portátil, una caja de seguridad en el Banco Nacional y con mi abogado, Miguel Rivera, en Barcelona. Lo que siguió fueron 20 minutos de mi padre exponiendo metódicamente la historia de Luis. Su nombre real era Franklin Morris Worthington. Usaba variaciones. Había estado ejecutando la misma estafa durante 20 años en 7 comunidades autónomas. Mi padre había rastreado a 11 víctimas, grabado sus historias, reunido informes policiales. Luis no era solo un estafador. Era un depredador en serie que se especializaba en viudas con hijos. Pero entonces mi padre reveló algo que me hizo jadear. No lo confronté porque necesitaba que pensara que había ganado. Verás, cariño, la UDEF ha estado vigilando a Luis durante 5 años. La agente Sarah Chen se me acercó hace 6 meses. Hemos estado construyendo un caso federal. El video continuaba con mi padre explicando la trampa que había tendido. El testamento que Luis pensó que destruyó, ese era falso. El verdadero estaba archivado ante notario en Barcelona, blindado e inquebrantable. Las cuentas comerciales a las que Luis tenía acceso eran señuelos con rastreadores en cada transacción, incluso la casa. Estaba en un fideicomiso irrevocable que se activaría en mi 30º cumpleaños o ante evidencia del fraude de Luis, lo que ocurriera primero. Sabía que yo no estaría allí para activarlo, dijo mi padre, con lágrimas en los ojos. Pero sabía que mi hija sería lo suficientemente fuerte para terminar lo que empecé. El siguiente archivo estaba etiquetado Sarah Chen, contacto UDEF. Marqué el número con manos temblorosas. Ella respondió al segundo tono como si hubiera estado esperando durante años. Señorita García, me preguntaba cuándo llamaría. Su padre dijo que sabría cuándo era el momento adecuado. Lo que siguió fue una conversación que cambió todo. La secretaria de Luis, con la que había estado teniendo una aventura, ella era la agente Chen, encubierta durante 3 años. No había estado teniendo una aventura, había estado documentando todo. El negocio paralelo de venta de productos falsos conectaba con una red internacional de fraude que la policía había estado rastreando durante 1 década. Estábamos esperando a que Luis hiciera su gran movimiento, explicó la agente Chen. La demanda contra usted, eso es. Ahora ha cometido fraude procesal, manipulación de testigos y unos 15 delitos graves más. Entramos mañana por la mañana. Pero mi padre había dejado una sorpresa más. Una carpeta etiquetada La Red contenía información de contacto de todas las víctimas anteriores de Luis. Durante la última semana, mientras yo había estado luchando contra la campaña de relaciones públicas de Luis, ellas se habían estado organizando. Bárbara, la del club de lectura, las había conectado a todas. Habían formado un grupo de apoyo a víctimas, contratado a un abogado colectivo y estaban preparando una demanda civil masiva. El archivo de video final era corto, grabado el día antes de que mi padre entrara en cuidados paliativos. Estaba en mi habitación de la infancia, sentado en mi cama, sosteniendo el oso de peluche que me había regalado cuando tenía 5 años. Elena, dijo, necesito que sepas 3 cosas.
Primero, estoy orgulloso de en quién te has convertido. Segundo, tu madre necesitará tiempo para sanar, pero volverá a ser ella misma. Tercero, no te preocupes por el futuro, porque ya lo tienes. Ten paciencia con ella. Y tercero, sonrió. Esa sonrisa traviesa que tanto había extrañado. El mayor error de Luis fue subestimarte. Piensa que eres solo una dulce oficial de cumplimiento. No tiene idea de que sacaste tu espíritu de lucha de tus dos padres. Dale duro, cariño, y luego vive tu hermosa vida. El video terminó con él colocando el oso en mi almohada y susurrando: la justicia no es venganza, es equilibrio. Restaura el equilibrio, mi niña. El 30 de diciembre llegó con una tormenta y un equipo de los Geo. El arresto ocurrió a las 6 a.m. La policía no cree en dormir hasta tarde. Luis estaba en ropa interior. Carla gritaba sobre sus derechos. Y de alguna manera David, el tipo de relaciones públicas, estaba allí también, habiendo pasado la noche gestionando la crisis desde el sofá de Luis. Los tres fueron arrestados, aunque David fue liberado una vez se dieron cuenta de que era simplemente catastróficamente estúpido, no criminal. La vista programada para esa mañana se convirtió en algo completamente diferente. El juez Fernández, que había estado listo para escuchar la demanda de Luis contra mí, en su lugar se encontró presidiendo un congelamiento de activos de emergencia. La UDEF presentó su caso con el tipo de precisión que hizo cantar a mi corazón amante del cumplimiento normativo. La agente Chen subió al estrado. 3 años de trabajo encubierto destilados en 2 horas de testimonio devastador. Documentó todo: la malversación, el fraude, el blanqueo de capitales, incluso los planes de Luis de manipular la medicación de mi padre, un plan que abandonó solo porque mi padre ya estaba muriendo. Ricardo Esteves intentó retirarse del caso tan rápido que tropezó con su maletín. Pero el juez no había terminado con él. Resulta que Dorotea, la pasante, había grabado a Ricardo induciendo a perjurio a sabiendas. Su licencia de abogado fue suspendida antes del almuerzo. La red de víctimas apareció como un ejército vengador con perlas y zapatos sensatos. 14 mujeres, todas mayores de 60 años, todas contando la misma historia, con diferentes nombres y fechas. Luis había robado más de 3 millones de euros en 20 años. Las demandas civiles por sí solas lo destruirían, pero los cargos criminales eran lo que realmente importaba. El inspector de Hacienda que testificó casi sonrió mientras leía los cargos: evasión fiscal, fraude fiscal, falsedad documental. La lista continuó durante 20 minutos. Luis debía 1,4 millones en impuestos atrasados, pero con multas e intereses estaba más cerca de los 3 millones. Habían congelado todo, incluso las monedas en el portavasos de su coche. Mi madre subió al estrado para validar los documentos del fideicomiso. Estaba compuesta, clara, y cuando se le preguntó sobre el carácter de Luis, simplemente dijo: yo estaba de luto, él estaba cazando. Toda la sala quedó en silencio. Pero el momento que rompió a Luis completamente fue cuando Carla subió al estrado por la acusación. Enfrentada a sus propios cargos, se había dado la vuelta más rápido que sus negocios fallidos. Detalló cada estafa, cada mentira, cada crimen que había presenciado. Incluso presentó grabaciones que había hecho de Luis, un seguro para cuando él inevitablemente se volviera contra ella. El escorpión se había picado a sí mismo. La fiscal federal, una mujer llamada Jessica Torres, que parecía desayunar abogados defensores, expuso el alcance total. Esto no era solo fraude, era crimen organizado.
Luis no había actuado solo. Era parte de una red que atacaba a viudas por todo el país. Los productos de lujo falsos estaban financiando actividades ilícitas. El lavado de dinero pasaba por 6 países. Luis no solo enfrentaba tiempo en la cárcel, enfrentaba el tipo de condena reservada para jefes de la mafia. Al final del día, a Luis se le negó la fianza por riesgo de fuga. Su pasaporte ya había sido marcado cuando intentó reservar un billete a Costa Rica esa mañana. Cada activo congelado, cada vía de escape bloqueada. El hombre que me había empujado ahora estaba cayendo, y a diferencia de mí, nadie iba a ayudarle a levantarse. La Nochevieja llegó con champán y reivindicación. La reunión familiar fue en casa de la abuela esta vez. Ella declaró que el antiguo lugar estaba contaminado por la presencia de Luis, y nadie discute con la abuela cuando usa ese tono. La atmósfera era surrealista. Las mismas personas que habían mirado en silencio mientras Luis me empujaba, ahora me trataban como a una heroína. El tío Manolo se había convertido en mi mayor partidario, principalmente porque su vídeo había sido comprado para un documental de crímenes reales, y le estaban pagando. Donó la mitad a la caridad, quedándose el resto para lo que él llamaba su fondo de disculpa, llevándome a cenas muy caras para compensar haber sido un idiota. Lucía había demostrado ser una verdadera prima a través de todo. Había pasado la semana ayudando a otras víctimas a presentar papeleo, trabajando pro bono, porque, como ella decía, ver a Luis destruido era pago suficiente. Incluso había empezado a salir con el compañero de la agente Chen, un contable de la policía muy agradable llamado David, que amaba las hojas de cálculo tanto como ella amaba la justicia. Mi madre llegó temprano para ayudar a preparar. Había estado en terapia desde el 27 de diciembre, un programa intensivo para víctimas de manipulación a largo plazo. Se veía diferente, no solo más feliz, sino presente de una manera que no había estado en una década. Había empezado a vestir de rojo otra vez, el color favorito de mi padre en ella. Necesito disculparme adecuadamente, dijo, no a la sala, sino directamente a mí. No por haber sido engañada, el duelo nos hace tontos a todos, sino por elegir la comodidad sobre el coraje, por dejar que él atenuara tu luz para evitar ver mi propia oscuridad. Merecías una madre que luchara por ti. En cambio, tuviste que luchar por las dos. La sala se quedó en silencio, pero era un silencio diferente al de Nochebuena. Esto era respeto, reconocimiento, el tipo de momento que cura las cosas. La abuela se levantó, levantando su copa de champán. Esta familia le falló a Elena una vez, no le fallaremos de nuevo. Y no olvidaremos que la justicia llegó no gracias a nosotros, sino a pesar de nosotros. Que podamos ganar el perdón que ella nos está mostrando al estar aquí esta noche. Exactamente a medianoche, mientras nos comíamos las uvas con las campanadas en la tele, mi teléfono recibió una notificación. El fideicomiso se había activado. La empresa familiar era oficialmente mía. La casa estaba a mi nombre. Cada protección que mi padre había puesto en marcha se había activado. Era 1 de enero. Año nuevo, vida nueva. Comienzo nuevo. Luis, mientras tanto, estaba pasando su Nochevieja en prisión provisional. Carla había sido liberada bajo fianza, pero estaba bajo arresto domiciliario en un centro de reinserción. Sus sueños de Instagram reemplazados por servicio comunitario ordenado por el tribunal. Había conseguido un trabajo en McDonald's. El uniforme no fotografiaba bien. Ali me había enviado una foto de la celebración de Año Nuevo del centro de detención. Aparentemente, habían tenido sidra sin alcohol y polvorones rancios. Luis estaba sentado solo en un rincón.
El hombre que necesitaba ser el centro de atención ahora era solo el recluso número 4.847.329. La mejor parte, los productores del documental querían entrevistarme. El título provisional era Empujada y levantada, un crimen navideño. Ofrecían suficiente dinero para reiniciar el fondo de becas que mi padre había creado antes de morir. La caída de Luis financiaría los sueños de otras personas. 6 meses después, me senté en el despacho de mi padre, ahora verdaderamente mío, preparándome para la vista de sentencia de Luis. El caso federal había sido rápido y decisivo. Luis se había declarado culpable de 47 cargos, esperando clemencia. No la obtendría. La jueza, una mujer llamada Patricia Hawkins, que había sido una de las clientes de mi padre hace años, no ocultó su disgusto. A Luis le cayeron 25 años de prisión sin posibilidad de tercer grado durante al menos 15. La sala estalló en aplausos. Altamente inusual, pero la jueza lo permitió diciendo: a veces la justicia merece reconocimiento. A Carla le cayeron 2 años de libertad condicional y 3.000 horas de servicio comunitario. De hecho, se había convertido en una empleada decente en McDonald's, incluso consiguiendo un ascenso a encargada de turno. Su Instagram ahora presentaba citas motivacionales sobre la redención y fotos de ella fregando suelos con pies de foto como comienzos humildes, desarrollo de personaje por fin. La empresa familiar no solo se había recuperado, sino que prosperaba. Los empleados, liberados de la gestión tóxica de Luis, habían aumentado la productividad en un 40%. Habíamos recuperado contratos que Luis había perdido, ganado nuevos gracias a la publicidad, y yo había instituido un reparto de beneficios que hacía que todos estuvieran invertidos en nuestro éxito. Mi madre había vendido la casa familiar contaminada y comprado un lugar más pequeño cerca de la playa. Había empezado a salir con el viejo amigo de mi padre, Miguel, el abogado de Barcelona que había mantenido el testamento real a salvo. No se parecía en nada a Luis. Era tranquilo, amable, y me pidió permiso antes de proponerle matrimonio. Se lo di encantada. La red de víctimas se había convertido en una ONG formal, ayudando a viudas a reconocer y escapar de relaciones depredadoras. Bárbara, la del club de lectura, era su presidenta, y ya habían ayudado a docenas de mujeres. La habían llamado Fundación Elena, lo que me hacía llorar cada vez que veía el membrete. La agente Chen, Sara, como ahora la llamaba, se había convertido en una amiga. El caso de Luis le había valido un ascenso y un puesto docente en la Academia de Policía. Usaba su caso como un ejemplo de libro de texto de cómo la codicia y el narcisismo crean su propia caída. Luis se había convertido literalmente en una fábula con moraleja. El documental se había emitido con enormes índices de audiencia. El tío Manolo se había convertido en una celebridad menor, dando charlas sobre la intervención de los espectadores y la importancia de ayudar a los miembros de la familia en necesidad. Donó todos sus honorarios por charlas a refugios de violencia doméstica y me compró un coche con sus regalías del video, un hermoso Tesla azul con una matrícula personalizada que decía: devolví el empujón. Pero el mejor momento llegó cuando visité a Luis en prisión, no para cerrar heridas o perdonar, sino para entregar algo. Le entregué una sola fotografía, la mesa de la cena de Navidad, completamente puesta, mi asiento prominentemente exhibido con su placa de bronce que leía El trono de Elena. Ese asiento, le dije, nunca se trató de jerarquía, se trataba de la familia reconociendo a la familia. Nunca entenderás eso porque nunca has sido familia.
Solo fuiste un parásito que confundió la paciencia con la debilidad. Intentó responder, pero yo ya me estaba alejando. Los guardias me dijeron más tarde que se había quedado mirando esa foto durante horas, entendiendo finalmente que su único empujón le había costado todo mientras me devolvía todo lo que había intentado robar. Un año después de ese empujón navideño, nos reunimos de nuevo para las fiestas. La mesa estaba llena, más llena que antes, de hecho. Sarah Chen vino, al igual que varias mujeres de la red de víctimas que no tenían otro lugar a donde ir. Miguel estaba allí, practicando nerviosamente su brindis como el nuevo esposo de mi madre. Incluso Carla había sido invitada, aunque eligió ser voluntaria en un comedor social en su lugar, enviando una tarjeta genuinamente sentida. La abuela, ahora con 86 años y más aguda que nunca, levantó su copa para un brindis. El año pasado aprendimos que el silencio ante la injusticia nos hace cómplices. Este año hemos aprendido que la redención es posible para aquellos que la buscan. Y la justicia, aunque a veces se retrasa, vale la pena luchar por ella. Mientras todos chocaban las copas, pensé en las palabras de mi padre. La justicia no es venganza, es equilibrio. El equilibrio había sido restaurado. Luis me había empujado al suelo frente a 23 testigos silenciosos. Ahora él estaba cayendo durante 25 años frente al mundo entero. Y esta vez, nadie guardaba silencio sobre lo que se merecía. Dicen que debes tener cuidado a quien empujas. Podrían saber cómo volver a levantarse. Pero Luis aprendió una lección más dura. Ten cuidado a quien empujas en la cena de Navidad. Podrían tener un padre muerto que planeó este momento exacto, una agente de policía encubierta como amante falsa, y una abuela que ha estado documentando tus crímenes mientras fingía estar confundida con su iPhone. El precio de un empujón, todo lo que Luis había maquinado, robado y construido sobre mentiras, se derrumbó por un solo momento de crueldad. Había pensado que estaba empujando a una hijastra débil. En cambio, había empujado la primera ficha de dominó de su propia destrucción. Gracias por escuchar mi historia. No olvidéis suscribiros. Se acerca una nueva historia.